¿Qué tal, amigos? Aquí Mike Martins, del canal Mike Martins. Bienvenidos a mi serie sobre Dios. Hoy vamos a analizar quién es Dios, su voluntad para la humanidad, cómo podemos vivir en una relación con Él y el comienzo de la Biblia, desde el Edén hasta el final del nuevo cielo y la nueva tierra. También vamos a explorar el nuevo Edén y no vamos a olvidar el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y la base que se estableció para el camino hasta Jesús. Revelación de la voluntad de Dios. La Biblia revela la voluntad de Dios de diversas maneras, incluyendo sus mandamientos, enseñanzas y promesas. Nos guía sobre cómo vivir una vida alineada con su propósito. Los mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos son una expresión clara de la voluntad de Dios. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17, Dios ordena: No tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo 23. No hurtarás. Éxodo 20:15. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Éxodo 20:16. Estos mandamientos reflejan la voluntad de Dios por una vida justa y una conducta moral. El deseo de Dios por la salvación. La voluntad de Dios también es que todas las personas lo conozcan y sean salvadas. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, está escrito: El Señor no retarda su promesa, aunque algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Revelación de quién es Dios. La Biblia proporciona numerosas descripciones del carácter y los atributos de Dios, ayudándonos a entender quién es Él. Dios como creador. La Biblia comienza con la revelación de que Dios es el creador de todas las cosas. Génesis capítulo 1, versículo 1 declara: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios como amor. Una de las revelaciones más profundas de la naturaleza de Dios es que Él es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8 afirma: El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios como justo y misericordioso. La Biblia también revela la justicia y la misericordia de Dios. En el Salmo 89, versículo 14 dice: Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Viviendo en una relación con Dios. La Biblia no solo nos dice quién es Dios, sino también cómo podemos vivir en una relación con Él. Fe en Dios. La fe es esencial para vivir en una relación con Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, afirma: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Amor a Dios y al prójimo. Jesús resumió la ley en 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. En Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39, Jesús dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oración y comunicación con Dios. La Biblia anima a los creyentes a comunicarse con Dios a través de la oración. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Aconseja: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
El comienzo en el Edén. La Biblia comienza con la creación del mundo y el establecimiento del Edén como un lugar de perfecta armonía. Creación y el jardín del Edén. En Génesis capítulo 2, versículo 8, está escrito: Y plantó Jehová Dios un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. El Edén es descrito como un lugar de abundancia, belleza y paz, donde la humanidad disfruta de comunión directa con Dios. La caída del hombre. Sin embargo, esta armonía se rompe por la desobediencia de Adán y Eva. En Génesis, capítulo 3, versículo 6, Eva y Adán comen del árbol prohibido, lo que lleva a la caída. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Como resultado, son expulsados del Edén y el pecado entra en el mundo, trayendo consigo la muerte y la separación de Dios. Las consecuencias. En Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24, leemos sobre su expulsión. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de donde fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. El fin en un Edén restaurado. La Biblia termina con la visión del nuevo cielo y la nueva tierra, un paraíso restaurado que refleja el Edén original, pero aún más glorioso. La Nueva Jerusalén. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan describe un futuro en el que el pueblo de Dios habita con Él en una creación restaurada y perfecta. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 y 2 dice: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El río y el árbol de la vida. Esta nueva creación contiene elementos que recuerdan al Edén. Apocalipsis, capítulo 22, versículos 1 y 2. Describe el río de la vida y el árbol de la vida. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Dios habita con su pueblo. En este Edén restaurado, la maldición del pecado ha desaparecido, y Dios habita con su pueblo en perfecta armonía. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 y 4 declara: Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El período entre la finalización del Antiguo Testamento y el nacimiento de Cristo se conoce como el período intertestamentario. Esta brecha, que duró aproximadamente 400 años, a menudo se denomina los años silenciosos, porque no hubo nuevos escritos proféticos durante este tiempo. Sin embargo, fue un tiempo de importantes desarrollos históricos, culturales y religiosos que prepararon el escenario para los eventos del Nuevo Testamento. Bien,
Vamos a sumergirnos en el contexto histórico. El período intertestamentario abarca el período del dominio del Imperio Persa sobre Israel hasta el ascenso del Imperio Romano, que gobernaba en la época del nacimiento de Cristo. Este período puede dividirse en varias fases principales. Primero, tenemos el dominio persa, que duró de 539 a 331 a.C. Tras el regreso de los exiliados judíos del cautiverio babilónico, como se registra en los libros de Esdras y Nehemías, los judíos vivieron bajo el dominio persa. El templo de Jerusalén fue reconstruido y se restableció la adoración. El periodo persa fue relativamente pacífico para los judíos y el sumo sacerdocio se convirtió en una autoridad religiosa central. A continuación, pasamos al dominio griego, de 331 a 167 a.C. Con las conquistas de Alejandro Magno, el imperio griego tomó el control de la región. Tras la muerte de Alejandro, su imperio se dividió entre sus generales, lo que llevó al gobierno ptolemaico y seleucida sobre Israel. La difusión de la cultura helenística o griega influyó profundamente en la sociedad judía, lo que provocó tensiones entre quienes adoptaron las costumbres griegas y quienes se mantuvieron fieles a las prácticas tradicionales judías. Luego estuvo la persecución seleucida en la revuelta de los macabeos, que tuvo lugar del 167 al 160 a.C. El gobernante seleucida Antíoco IV Epífanes intentó imponer la helenización a los judíos, incluida la profanación del templo y la prohibición de las prácticas religiosas judías. Esto condujo a la revuelta de los macabeos, una exitosa rebelión judía liderada por la familia Macabeos, que resultó en la reconquista del templo, celebrada como Hanukkah, y el establecimiento de la dinastía Asmonea. Finalmente llegamos al dominio romano, que comenzó en el 63 a.C. y continuó a partir de entonces. El general romano Pompeyo conquistó Jerusalén en el 63 a.C., poniendo la región bajo control romano. Herodes el Grande, un rey designado por los romanos, gobernó Judea en la época del nacimiento de Jesús. El entorno político y social durante el dominio romano, incluida la espera de un Mesías para liberar a los judíos de la opresión, es un telón de fondo crucial para el Nuevo Testamento. Así que ahí lo tienen, una breve descripción general del contexto histórico que condujo al período del Nuevo Testamento. Desarrollos religiosos y culturales. Durante este periodo se produjeron varios cambios religiosos y culturales significativos que dieron forma a la vida y el pensamiento judíos. Desarrollo de sectas religiosas. Los fariseos, saduceos, esenios y celotes surgieron como grupos distintos dentro del judaísmo, cada uno con diferentes interpretaciones de la ley y respuestas al dominio extranjero. Los fariseos enfatizaban la estricta obediencia a la ley y a las tradiciones orales, mientras que los saduceos, que estaban más alineados con la aristocracia sacerdotal, rechazaban estas tradiciones y solo aceptaban la Torá escrita. Los esenios, que a menudo se asocian con los rollos del Mar Muerto, vivían en comunidades aisladas, esperando la intervención divina. Los celotes eran un grupo más militante que abogaba por el derrocamiento del dominio romano. La Septuaginta, las escrituras hebreas, fueron traducidas al griego, traducción conocida como la Septuaginta, que llegó a ser ampliamente utilizada entre los judíos que vivían en el mundo helenístico.
Esta traducción jugó un papel importante en la difusión del pensamiento judío y finalmente influyó en los primeros escritos cristianos. El sistema de sinagogas, con la diáspora judía y la pérdida de la independencia política, las sinagogas se convirtieron en lugares centrales de culto y vida comunitaria, especialmente fuera de Jerusalén. Este sistema de culto y estudio local fue crucial para mantener la identidad judía y la práctica religiosa en tiempos de dominio extranjero. Expectativas mesiánicas, la opresión y las dificultades sufridas bajo el dominio extranjero aumentaron la expectación judía de la venida de un Mesías, un libertador de Dios que restauraría Israel y traería el reino de Dios a la tierra. Varias interpretaciones de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, especialmente de libros como Isaías y Daniel, alimentaron estas esperanzas. La transición al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con el nacimiento de Jesucristo durante el reinado de Herodes el Grande, bajo el dominio romano. El panorama cultural y religioso del período intertestamentario influyó profundamente en el contexto en el que nació Jesús. Las diversas sectas judías, el uso generalizado de la Septuaginta, el sistema de sinagogas y las esperanzas mesiánicas, todos jugaron un papel en la recepción y comprensión del ministerio de Jesús. El período entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, aunque fue un tiempo sin escritos proféticos, estuvo lleno de acontecimientos y desarrollos significativos que prepararon el camino para la venida de Cristo. Los cambios políticos. Las sectas religiosas y los cambios culturales durante este período prepararon el escenario para el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y el desarrollo del plan de Dios para la salvación a través de Jesús. Gracias por acompañarnos en esta serie sobre Dios. Y por favor, dejen sus comentarios a continuación. Y cuéntenme cualquier cosa que me haya podido faltar. Mike Martins, fuera. Cambio y corto.